Es el momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado. Desde la cabina, Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB y su portal arcanopolitico.com. Comenzamos con el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión correspondiente a este 4 de octubre del 2012. Desde las Naciones Unidas aumentan los alimentos. Tras 2 meses estable, el índice de la FAO para los precios de los alimentos aumentó ligeramente en septiembre, con un alza del 1.4% respecto a agosto. Ese baremo está basado en los precios de una canasta de alimentos básicos. Saltillo ejecutaron a las 22:15 tiempo local del 3 de octubre a José Eduardo Moreira Guerrero, el hijo mayor del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, Humberto Moreira Valdés, en un ejido de Ciudad Acuña. Ciudad de México. Se reunieron el miércoles 3 de octubre los presidentes saliente Felipe Calderón Hinojosa y electo el priista Enrique Peña Nieto en la residencia presidencial Los Pinos, según se dijo oficialmente, para proseguir el diálogo sobre seguridad que iniciaron el 13 de septiembre del 2012. Guatemala. Asesinaron a 110 periodistas de 25 países en los primeros 9 meses del 2012, un incremento del 36% en relación a 2011. México ocupa el tercer lugar más peligroso a nivel mundial, con 10 comunicadores asesinados, denunció por un emblema de prensa. Jalapa. Se exiliaron 30 periodistas de Veracruz por falta de garantías para ejercer el periodismo, denunció Andrés Timoteo Morales en su columna Texto Irreverente en el diario Notiver. Se encuentra en Francia, sobreviviendo, dijo, sin estar becado por ninguna institución gubernamental, ni de México ni del extranjero. Timoteo Morales narró que algunos de sus colegas, a sugerencia de algunos funcionarios de la administración del priista Javier Duarte de Ochoa, les advirtieron sobre un inminente riesgo de ser asesinados, por lo que a nombre del Ejecutivo Estatal les ofrecieron un puñado de monedas para que tomaran unas vacaciones lejos de Veracruz. Ciudad de México. Ajustar el déficit mediante la reducción de las partidas sociales es un grave error, pues propicia mayores gastos en desempleo y una espiral de caídas del Producto Interno Bruto y del consumo. Con esta medida se reducen los ingresos del Estado, pero no la deuda, advirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Casaís, académico de la Universidad Complutense de Madrid. El especialista consideró que hay premisas erróneas para salir de la crisis europea, las cuales incluso se consideran dogmas. Ciudad de México. Creció 10% el empleo informal en México, mientras que en América Latina se redujo, asentó el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre. Resaltó que en los últimos 10 años el empleo informal, el cual carece de todo tipo de prestaciones y seguridad social, aumentó 10% en México, situación lamentable porque en la mayoría de los países latinoamericanos este fenómeno retrocedió. Bueno, pues aquí tenemos a Calderón, en América Latina no lo tienen, afortunadamente. Naciones Unidas, la región de América Latina y el Caribe crecerá este año el 3% comparado con el 4.2% alcanzado en 2011. Sin embargo, la tasa de desempleo se acercará a un mínimo histórico, según previsiones del economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre. No obstante, destaca que el nivel de desocupación se ubicó en 6.5% el año pasado, muy por debajo del máximo de 11% de una década atrás. Montevideo. IPS nos reporta Interpress Service que la pobreza en que vivirán sus hijos e hijas es una de las razones por las que las indígenas chiapanecas buscan interrumpir sus embarazos. Desconocen que tienen derecho a practicarse un aborto legal. Ciudad de México.
presenta este jueves 4 de octubre el diputado federal perredista capitalino Martí Batres Guadarrama una iniciativa para que a los legisladores les contraten y paguen conforme a la reforma de la ley laboral que aprobaron a las 3 horas del 29 de septiembre. El PAN pues se rió y rechazó de antemano la iniciativa. Ciudad de México. México requiere con urgencia una gran reforma educativa en todos los niveles, con una perspectiva de mediano y largo plazos. Es indispensable contar con un plan de reforma educacional de 10 años, así lo planteó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el coahuilense José Narro Robles. Ciudad de México. Aprobaron por unanimidad los consejeros del Instituto Federal Electoral la destrucción de la documentación electoral del 2006 y del 2012, con un rechazo enérgico a la insistencia de la izquierda de señalar supuestos fraudes electorales en 2006 y 2012. Denver se vio cansado, falto de reflejos y enojón el presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama en su primero de 3 debates en Denver frente al republicano orgullosamente descendiente de mexicanos Mitt Romney, quien se mostró bien preparado para asumir la administración presidencial después de las elecciones del 6 de noviembre. Denver fue más convincente el candidato republicano que el presidente Barack Obama en el duelo del miércoles, según los primeros sondeos que reflejan además el sentimiento del conjunto de la prensa norteamericana. Romney se mostró ofensivo y a gusto atacando el balance económico de Obama, quien apareció por momentos esquivo, impreciso y no utilizó los flancos débiles de su rival. CNN registró que 67% de los televidentes adultos consideró que el republicano Mitt Romney había ganado frente al 25% que creían que era Obama. Otro dato del sondeo, el 67% de los espectadores consideró que el jefe de Estado había estado peor de lo esperado. Otras encuestas de CBS mostró una ventaja de 2-1 para el contendor republicano. Duluth separaron de su cargo al agente de policía Richard Yuppie tras propinar una paliza a un hombre en silla de ruedas que fue detenido el pasado mes de septiembre en Minnesota, Estados Unidos. Pasamos al arcano de Salud es Vida. París subvencionará a partir del año próximo Francia el costo total de los abortos frente al 80% de las operaciones que pagaba actualmente el Estado. Nos vamos al arcano de Latinoamérica. En Oslo, Noruega, informó este jueves Valdemoye Lotte Salvensen, portavoz de la Cancillería noruega, que los representantes de las autoridades colombianas y de la guerrilla, las FARC, acordaron llevar a cabo una conferencia de prensa conjunta en Oslo el próximo 17 de octubre. La fecha del inicio de las conversaciones de paz no fue comunicada oficialmente, aunque trascendió que las FARC piensan que puede iniciar el 15 de octubre. Guatemala. Condenaron al expresidente del Congreso guatemalteco, Eduardo Meyer, a 3 años de prisión por el Tribunal Sexto de Sentencia por el desvío de $10 millones. Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Harold Caballeros, destacó hoy la participación latinoamericana en los esfuerzos de estabilización en Haití. En San José, Costa Rica, aprobaría este jueves el Congreso de Costa Rica una iniciativa de ley para prohibir la caza deportiva. Conocido por sus riquezas naturales, Costa Rica debería convertirse en el único país de América Latina en prohibir la caza como deporte. Presentado por iniciativa popular y aprobado en el primer debate, se espera que el proyecto de ley sea avalado este jueves, Día Mundial de los Animales, pues cuenta con el respaldo del Congreso, del Gobierno y de la sociedad civil. Bogotá. Informó anoche la Fundación Santa Fe de Bogotá que el presidente neogranadino Juan Manuel Santos Calderón evoluciona satisfactoriamente de la operación de cáncer de próstata que le practicaron el 3 de octubre. Naciones Unidas. El cultivo de la hoja de coca que provee la materia prima para la producción de cocaína se incrementó en 2011 en 5.2%. ¿En dónde cree usted, querido arcano visitante? No, pues falló usted, no es Bolivia, sino es Perú. Buenos Aires. Anunció la ministra de Seguridad que determinó el pase a retiro de 10 prefectos generales de la Prefectura Naval y 10 comandantes generales de la Gendarmería. Buenos Aires. Se movilizan este jueves los estudiantes que mantienen tomados
al menos 40 colegios porteños en contra de cambios curriculares que pretenden imponer el gobierno de Mauricio Macri. Caracas. Cierran hoy sus campañas electorales los candidatos presidenciales Hugo Chávez Frías y Enrique Capriles. Los comicios son el domingo 7 de octubre. Por cierto, Radio Francia Internacional nos reporta desde Caracas que a pesar de que Chávez lidera las encuestas para las elecciones del 7 de octubre, la oposición llega por primera vez en 14 años unida detrás de un candidato que ha logrado revitalizar el descontento de cientos de miles de venezolanos con el chavismo. El éxito de Capriles, pues se basa en su discurso de apaciguamiento. En el arcano del mundo, París, asesinados brutalmente Kevin Noubisi y Sofiani Tarbid, estudiantes de 21 años, el viernes 28 de septiembre en el Chiroles, en el este de Francia. ¿Sabe usted por qué pasó? Es una cosa realmente preocupante, porque los mantos de oscuridad nos cubren. Todo comenzó porque el hermano pequeño de una de las víctimas miró mal a un allegado de los agresores. Una quincena de jóvenes armados con palos, bates, cuchillos y hasta un martillo lincharon a las víctimas. Ahora, hasta una mirada puede costar la vida. Muramilla juzgarán en apelación el 8 de octubre al corresponsal de nuestra asociada Radio Francia Internacional en Burundi, Hassan Rubakuku, encarcelado desde hace 10 meses en Burundi. En una carta entregada a una delegación de Radio Francia Internacional que fue a visitarlo, Rubakuku clama su inocencia y rechaza la condena a cadena perpetua de la justicia de su país. Precisa que se limitó a cumplir con su deber periodístico, a saber, ir a verificar una información exclusiva sobre un presunto grupo armado de Burundi que se estaba formando en Tanzania. Naciones Unidas. La alta comisionada adjunta de la ONU para los refugiados, Erika Feller, pidió una voluntad política más sólida para ayudar a los más de 42 millones de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados y apátridas que existen en el mundo. Y esa cifra pues va engrosando por los periodistas mexicanos que están huyendo de la agresión oficial en México. Ankara. Se reúne de urgencia el Parlamento este jueves 4 de octubre para autorizar formalmente al ejército a llevar a cabo operaciones en territorio sirio, un día después del incidente fronterizo que le costó la vida a 5 civiles turcos en Akakale. El ejército turco ha bombardeado desde entonces objetivos en territorio sirio. París, intervención militar o búsqueda de una solución política mediante elecciones en Malí. La comunidad internacional está dividida sobre una estrategia en Sahel, frontera entre el norte de África y el resto del continente. La región podría vivir una situación que mezclaría elementos de las crisis en Somalia y Afganistán, analiza Mariano Aguirre para Radio Francia Internacional. En el arcano ecológico, para asegurar un trato digno a los animales se requieren estrategias educativas desde el nivel básico que promuevan valores como el respeto y la solidaridad, dijo Manuel Berruecos Villalobos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México este 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. En el arcano científico, Moscú descubrieron los astrónomos rusos Artyom Novichonok y Vitaly Nevsky de la International Scientific Optical Network, una inmensa bola de hielo y roca cerca de Saturno que podría ser el cometa más brillante de la historia y que se dirige a la Tierra. Podría llegar en 2013 o 2014. En el arcano del arte y la cultura, París Ciencia, el Festival Internacional de Cine Científico que se celebra en la capital francesa del 4 al 9 de octubre, busca acercar la ciencia al gran público a través del cine. Cumple 8 años y cada año más público acude a las proyecciones gratuitas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, Madrid. El festival YoFest reunió el 28 y 29 de septiembre en Madrid a decenas de músicos, cantantes y personajes diversos que YouTube hizo famosos. París, la Paris Fashion Week volvió a atraer este año a muchas gentes que dejó sorprender por una cantidad y una variedad increíble de creaciones. Y nos vamos inmediatamente al arcano deportivo.
Desde la Ciudad de México nos reportan que este 4 de octubre hay un solo partido a las 20:30. Monarcas Morelia en terreno purépecha juega con los Jaguares de Chiapas. En la víspera a las 19 horas del 3 de octubre, el local Cruz Azul le ganó al Atlante por 4-0 en casa. En casa, Toluca venció al Querétaro por 4-1. El anfitrión Puebla derrotó por 2-0 al Pachuca. Y a las 20 horas, el Santos le ganó en Torreón por 2-1 al Atlas. A las 20:36, el León hizo valer su condición de local y dobló por 2-1 a los Pumas. Y a las 21 horas, Monterrey repartió puntos en casa con el Tijuana al empatar a 1. Ciudad de México reconocerán los diputados federales el jueves 11 de octubre el esfuerzo de los medallistas olímpicos y paralímpicos que participaron en Londres en agosto pasado. París se retira definitivamente el 25 de noviembre en Interlagos, Brasil. El piloto alemán Michael Schumacher, que es de la escudería Mercedes, de 43 años, tiene Schumacher, de la Fórmula 1, cuando termine la temporada 2012 por falta de motivación, afirmó Schumacher. Hacía varios meses que pensaba en ello y Mercedes tuvo la oportunidad de contratar al británico Lewis Hamilton. Eso facilitó mi decisión. Schumacher, quien disputó más de 300 grandes premios y fue 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, había regresado a las pistas tras 3 años sabáticos que fueron del 2007 al 2009. Y pasamos al pronóstico del estado del tiempo. Desde la capital azteca, pronóstico para este jueves 4 de octubre, nuestra compañera Mónica Jiménez, geógrafa del Servicio Meteorológico Nacional de México, que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste de México y fuertes en la península de Yucatán. Y hasta aquí el breviario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Con el agradecimiento de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, porque ustedes, al encontrarse del otro lado de la arcanofrecuencia, hacen realidad que se materialice este apostolado informativo que nos legó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, con una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente, únicamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, a quienes esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en Arcano Informa. Ya lo sabe usted, en la esquina virtual de arcanoradio.com. No nos falle. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información, por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal Arcano Político con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.